Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al resumen informativo que hacemos cada jornada en medianoche. Luego de 107 días, Celestino Córdoba decidió deponer su huelga de hambre tras llegar a un acuerdo con el gobierno. Un permiso de 30 horas para visitar su rehue fue el punto central del compromiso firmado con las autoridades. Acabo de terminar una conversación con el machi Celestino Córdoba, quien me ha manifestado que ha aprobado la propuesta que ha hecho el gobierno para resolver esta situación y así deponer la huelga de hambre. Tuvieron que pasar 107 días para que Celestino Córdoba Tránsito depusiera su huelga de hambre. Medida de presión que el condenado por el crimen del matrimonio Luxinger Macay incluso amenazó con radicalizar a través de un ayuno seco. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Y el diálogo entre los representantes del machi y el gobierno terminó con un acuerdo que puso fin a la huelga de hambre de Celestino Córdoba. Y que demuestra que quizás en las situaciones más complejas y difíciles, siempre el diálogo es el mejor camino. Siempre el diálogo prefiere a la violencia, al conflicto y al enfrentamiento. Un acuerdo que consta de 8 puntos. En lo principal, cuando Celestino Córdoba se recupere físicamente de su prolongada huelga de hambre, Gendarmería concederá un permiso de 30 horas para que el machi pueda visitar su rehue. Todo esto sujeto a las condiciones impuestas por la autoridad sanitaria. No solamente condenamos la violencia, sino que llamamos con los hechos, con este testimonio, que es posible que en Arauco y en la Araucanía las distintas partes se junten y conversen y lleguen a acuerdo. Esperemos que se van a cumplir tal como se firmaron los acuerdos y nosotros vamos a velar para que así sea. Fin de la huelga de hambre de Celestino Córdoba. Determinación que no dejó indiferente a la familia Luxinger Macay. Lo que nos interesa como familia es que esto termine rápido, en el sentido de que las prioridades se centren en lo que es más importante, creo yo, que las organizaciones, el gobierno estén trabajando más porque se restablezca el orden. Nosotros en la Araucanía seguimos siendo sujetos de atentados, siendo sujetos de amenazas, siendo sujetos de usurpaciones, siendo sujetos de violencia. Un acuerdo que se firmó el mismo día que la Corte Suprema autorizó el traslado de 9 comuneros en huelga de hambre al Hospital Intercultural. Ahí recibirán tratamiento médico para proteger su salud e integridad física. Un tema que fue comentado por el presidente de la República horas antes de lograr el acuerdo. Y aquí nosotros estamos aplicando 2 principios. Primero, proteger la vida de todos y cada uno de nuestros compatriotas. Y segundo, respetar el Estado de Derecho y el principio de igualdad ante la ley. Acuerdo que puso fin a 107 días de ayuno de Celestino Córdoba. Ahora el foco se concentra en los demás presos mapuche que todavía se mantienen en huelga de hambre. Y la vocera de Celestino Córdoba se refirió al fin de la huelga de hambre del machi tras llegar a un acuerdo con el gobierno. Escuchemos. Que con esto la lucha no ha parado, ni de los presos políticos mapuche y no mapuche, ni del pueblo nación mapuche, ni de todos los pueblos oprimidos del mundo. Y finalmente, mencionar que si no se ha dado cumplimiento a cabalidad de los acuerdos alcanzados con el Estado de Chile y el gobierno de turno, el machi Celestino Córdoba no descarta una nueva movilización. Cambiamos completamente de tema. En prisión preventiva, pero internado en una clínica psiquiátrica privada, quedó Hernán Calderón Argandoña. Este martes fue formalizado por el delito de parricidio frustrado contra su padre. Por 6 días se evadió a la justicia, que concluyó de esta forma. Hernán Calderón Argandoña se internó en una clínica psiquiátrica. Más tarde fue trasladado al Centro de Justicia para enfrentar los cargos de parricidio frustrado en contra de su padre, Hernán Calderón Salinas, de 67 años. Así se presentó en la audiencia. ¿Qué edad tiene? 23 años. ¿A qué se dedica? Soy estudiante de 5º año de Derecho. Así lo describió el abogado de su padre. Se trata de una persona que ha tenido un evidente descontrol de impulsos para con terceros, sin importarle la edad, los géneros y ni siquiera los vínculos de parentesco.
descontrol de impulso que según la Fiscalía lo habría llevado a atacar en 2 oportunidades a su padre Hernán Calderón. El día 5 de junio del año 2020 extrajo de sus ropas un arma de fuego tipo pistola, la cual apoyó sobre el pecho de su padre diciéndole, comillas, te voy a pegar un balazo y te voy a matar. Al día siguiente, Hernán Calderón hijo vuelve a la casa de su padre, destrozando parte del lugar y enfrentándose a golpes. Situaciones que nunca se denunciaron hasta el 11 de agosto. Enfrentó a su padre diciéndole, comillas, te voy a matar, cierre comillas, comenzando a golpearlo con los puños y extrayendo de sus ropas un cuchillo tipo corvo, con el cual agredió en reiteradas ocasiones a su padre. Lo que vino después ya es conocido. El abogado Hernán Calderón terminó internado en la clínica alemana y presentando una querella por el delito de parricidio frustrado, hechos por los cuales se formalizó al joven de 23 años, además de tenencia ilegal de armas de fuego y cerca de 400 municiones. Audiencia que duró más de 3 horas y donde la Fiscalía dio a conocer parte de la personalidad y el perfil del imputado, uno que divulga cada paso que da. Damos cuenta de que aquí existe un ánimo frío. Inmediatamente después de apuñalar a su padre, sonríe, se toma una selfie y la envía por WhatsApp. Pero Hernán Calderón Argandoña se defiende de la acusación de parricidio frustrado con su abogado, quien asegura que no tenía la intención de matarlo, solo de causarle daño por estas razones. La reacción del hijo, cuando entiende que el padre había acosado sexualmente a su polola, ir a enfrentar al padre. ¿Y por qué el 11 ya lo golpea más decidido y le causa esa lesión? Porque el 11, ella le cuenta todos y cada uno de los episodios abusivos. Esa denuncia está en investigación por el Ministerio Público, pero ese hecho en nada justifica la reacción del imputado, por lo que el tribunal considera que es un peligro para la sociedad. En consecuencia, determinó su prisión preventiva. Su abogado pidió que fuera internado en la clínica psiquiátrica Los Cedros de La Reina. Tiene un problema de control de impulso, según su psiquiatra, un problema de inmadurez, ¿cierto? No supo cómo enfrentar este conflicto que asumió cuando descubrió los hechos acometidos por el padre en contra de su novia. ¿Por qué el Estado tiene que desplegar fuera de sus recursos ordinarios un carro de gendarmería para custodiarlo en una clínica privada? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que el señor Hernán Calderón Argandoña sea distinto de Juan Pérez Soto? Ninguna. Aún así, el tribunal determinó que Hernán Calderón Argandoña no cumplirá por ahora la prisión preventiva al interior de un recinto carcelario, sino que en la clínica, de donde Carabineros lo tuvo que sacar para llevarlo frente a la justicia. Hernán Calderón Argandoña llegó esta noche a la clínica psiquiátrica El Cedro en La Reina para cumplir la prisión preventiva. El joven arribó al mismo centro donde fue detenido, aunque esta vez escoltado bajo supervisión de personal de gendarmería. Calderón estará 7 días en la clínica psiquiátrica y allí el médico tratante deberá informar sobre su estado de salud para luego ser derivado hasta el penal Santiago 1. La Fiscalía Oriente confirmó que apelará a la resolución de la jueza para que cumpla la medida cautelar en el penal tras ser formalizado por parricidio frustrado y otros delitos. Cambiamos nuevamente de tema. Tras 5 meses sin atender público, reabrió el Costanera Center, aunque solo de manera parcial. Solo 10 tiendas estaban operativas. Hola, buenos días. Es uno de los símbolos del retail en Chile, un ícono del comercio, el mall más grande del país. Hoy el Costanera Center abrió sus puertas después de 150 días sin funcionar. La expectativa por comprar, incluso por simplemente pasear, era alta, pero solo algunas tiendas comenzaron a funcionar este martes y varios clientes confesaron estar decepcionados. Yo vine porque necesito cosas puntuales. No sé, lo básico que no he podido comprar en 5 o 6 meses y está todo cerrado. La verdad es que nos vamos, no hay nada abierto. En verdad está todo cerrado, ni siquiera sé por qué abrieron el mall. Pero tuvieron que haber dicho que el Puro Jumbo estaba abierto porque en realidad está todo cerrado. Solo 10 tiendas, además del supermercado y farmacias, abrieron hoy al público y para hacerlo debían cumplir una serie de estrictas medidas sanitarias. Cámaras para medir la temperatura, alcohol gel, señalética que indica en qué orientación se debe caminar para así mantener la distancia. Todo para que no se produzca ningún tipo de aglomeración.
considerando los accesos principales del mall. Algunos se van a encontrar que son unidireccionales, otros bidireccionales con barreras para marcar y diferenciar los flujos. Hemos eliminado todas las zonas de descanso. La idea es que los clientes puedan ir solo por compras puntuales, no extenderse en largos vitrineos por el mall. Por eso también el aforo es limitado, incluso más reducido del que permite la ley. 3.522 clientes pueden entrar a la vez. Acá las multas pueden ser muy caras. Acá solamente puede venir a trabajar personas que ya viven en zonas que ya están en fase 2. Y la gente que viene a comprar pueden venir de fase 1, pero solamente a la farmacia, al banco y al supermercado. Y vamos a estar fiscalizando a los trabajadores, a los dueños de las tiendas, vamos a estar fiscalizando también a la gente que viene a comprar. Las tiendas abiertas también han limitado la cantidad de clientes que atenderán simultáneamente y aunque las grandes tiendas por ahora no están funcionando, se espera que durante los próximos 10 días ya el 30% del centro comercial esté operativo. La Policía de Investigaciones detuvo al presunto autor intelectual del asesinato del empresario Alejandro Correa ocurrido en mayo en Concón. Tendría prontuario policial y vínculo con el sicario del empresario. Y le dispara, no sé, alrededor de 6 balazos. Un asesinato por encargo, un sicariato que estremeció al país y que 96 días después tiene novedades en su investigación. El 18 de mayo, el empresario Alejandro Correa fue asesinado tras ser baleado a las afueras de su casa en Concón. 5 días después, la PDI capturaba a Víctor Gutiérrez Londoño, autor material del crimen. El parce colombiano de 35 años confesó que le habían pagado 5 millones de pesos para cometer el delito. Las interrogantes eran varias: quién se lo había ordenado, quién era el autor intelectual y cuál había sido el motivo para quitar una vida. Dudas que terminaron este martes. Hemos detenido a quien resulta ser hasta el momento el autor intelectual de estos hechos. La Policía de Investigaciones de Viña del Mar detuvo tras casi 100 días a Renato López Fuentes por ser el presunto autor intelectual del homicidio de Alejandro Correa. Empresario de la zona y con antecedentes policiales, López Fuentes tendría, según las investigaciones, vínculos con el sicario Gutiérrez Londoño. De esta manera son 4 los detenidos por el asesinato de Alejandro Correa, además de Renato López y Víctor Gutiérrez. También están en prisión preventiva desde el 20 de julio Melissa Palma Valdés y Claudio Riveros Canales, pareja y conductor del sicario respectivamente, ambos detenidos en calidad de cómplices del delito. La familia del empresario no se refirió a la detención del presunto autor intelectual a la espera de la formalización este miércoles. Por ahora preferimos no hacer mayores comentarios mientras no podamos acceder a los antecedentes que ha reunido el Ministerio Público para tomar estas decisiones. Creo que ese interés ha sido respondido adecuadamente por el nivel y la capacidad de la PDI para investigar un hecho complejo y difícil como este, y a pocos meses de su ocurrencia tener absoluta claridad de lo que ocurrió. La PDI apunta a la disputa de terrenos como uno de los posibles factores en el asesinato de Alejandro Correa, quien días antes de su homicidio había presentado una denuncia por la ocupación y venta ilegal de lotes que eran de su propiedad en Quilpué. Un crimen doloroso que pone en el tapete la discusión sobre el sicariato, el homicidio por encargo en Chile, que aún no está tipificado como delito en nuestro país. Renato López Fuentes será formalizado este miércoles por homicidio calificado tras el asesinato por encargo de Alejandro Correa, un crimen que impactó a todo el país. Avanzamos a otras informaciones. El Congreso despachó un grupo de medidas tributarias para apoyar a pymes y empresas y que forma parte del plan de emergencia. Entre ellas, el bono de 350.000 pesos para los transportistas y un préstamo blando por hasta 3 meses. Muchas veces con compañeros que nos íbamos con 3, 5 lucas para la casa y estaba bien complicada la cosa. Mauricio recuerda así los días más duros de la pandemia. Hace casi una década recorre las calles de Santiago en su colectivo y nunca los ingresos habían ido casi a cero. Pese a todo, sigue trabajando porque hasta ahora no ha recibido ninguna ayuda.
Mucho no imponemos y eso nos complica demasiado, nos complica bastante el tema, que no agarramos ningún beneficio, no tocamos nada. Entonces, de repente pensar un poco más los que estamos a la deriva. Como Mauricio, son miles los colectiveros, taxistas y transportistas escolares que también necesitan una mano. Y tras semanas de negociación, los gremios llegaron a acuerdo con el gobierno. Se les entregará un bono y un préstamo blando. Siempre los valores entregados a veces parecen exiguos, pero cuando no hay nada son importantes. 350.000 pesos para dueños de vehículos y choferes y hasta 3 préstamos de 320.000 con tasa de interés real cero y 1 año de gracia. Luego de 2 semanas de intensas negociaciones y discusiones, llegamos a un acuerdo de que estos beneficios al transporte público lleguen a la brevedad, lleguen con celeridad, que es lo que ellos nos están pidiendo y necesitan. Alternativa que se incluyó en el proyecto de ley que establece medidas tributarias para la reactivación, que ya se despachó por el Congreso y que no dejó conforme a todos. La pregunta, y hay que hacérsela a las pymes, ¿estas medidas resuelven los problemas de liquidez de las pymes? La respuesta de las pymes en todo Chile va a ser una sola, no la resuelven. Mientras, el gobierno detalló el plan de recuperación económica y social. Distintos ministerios activarán la ejecución de proyectos en varios ámbitos. Obras Públicas desarrollará infraestructura por casi 3.000 millones de dólares y Vivienda ampliará los subsidios y planes de mejoramiento urbano por más de 1.300 millones de dólares. La idea central es generar 250.000 nuevos empleos. Aquí el objetivo es trabajo, trabajo y trabajo. Eso es lo que necesitamos y por lo tanto necesitamos que esté rápido en el terreno. Nos interesa mucho que se comprenda que aquí hay planes y proyectos y programas para todas las regiones y obviamente que en la medida en que vayan haciéndose visibles estos proyectos, empiecen a construirse, empiecen a desarrollarse y empiecen a generar empleo. Iniciativas que buscan un nuevo impulso, una inyección de recursos que permita levantar a una economía impactada por la pandemia. Y la economía chilena sigue sintiendo los efectos de la pandemia, anotando en el segundo trimestre una histórica baja de 14,1% de acuerdo a la información entregada por el Banco Central. La cifra entre abril y junio representa la mayor caída de la actividad desde la crisis de 1982. El organismo explicó que este resultado se vio incidido por la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, que influyó en la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de los establecimientos productivos. Los sectores más afectados fueron servicios personales, comercio, transporte, construcción, restaurantes y hoteles, además de la industria manufacturera. Todas las actividades presentaron caídas, a excepción de la minería, los servicios financieros y la administración pública. Ponga atención a la siguiente frase. Todos los chilenos queremos cambiar, modificar o perfeccionar nuestra Constitución. Con estas palabras, el presidente Sebastián Piñera entró de lleno en el debate por la presidencia del gabinete de cara al plebiscito, asegurando que el apruebo y el rechazo han generado división en Chile Vamos. Comité de Protección Social, así se llama la nueva instancia creada por el gobierno para ir en apoyo de los sectores más vulnerables de la población. 20 millones de dólares será el fondo garantizado para financiar a organizaciones sociales que asistan a las personas afectadas por la pandemia. En la presentación de este plan, el presidente Piñera abordó los temas que han marcado los últimos días. Uno de ellos, la presidencia del gabinete frente al plebiscito, decisión que surgió tras el llamado de algunos sectores de Chile Vamos para que el gobierno manifieste su postura por el apruebo o el rechazo. Todos los chilenos queremos cambiar, perfeccionar, modernizar nuestra Constitución. En Chile Vamos, los caminos, apruebo, rechazo, nos han dividido. Pero el puerto de destino, que es la Constitución que queremos para Chile, nos une. El mandatario agregó que está convencido que se busca una constitución democrática, respetada y lograda en un marco de unidad. Dichos a poco más de 2 meses del plebiscito del próximo 25 de octubre. Sobre la presidencia, el gobierno dejó que sus ministros manifiesten su postura por el apruebo o el rechazo cuando son consultados por los medios de comunicación. Pero quedó prohibido que promuevan alguna de las dos opciones. Espero que podamos levantar nuestra vista y no quedarnos solamente en el apruebo o en el rechazo, sino que empezar a hablar del fondo. ¿Qué constitución queremos para Chile? El marco para la presidencia del gobierno quedará escrito en un instructivo que está preparando el Ejecutivo y que será dado a conocer próximamente. El mandatario no solo se refirió al plebiscito, sino también a las imágenes registradas este lunes.
Las aglomeraciones en algunos centros comerciales luego que las comunas de Santiago y Estación Central pasaran a la etapa de transición. Imágenes que graficaron el nulo respeto por las normas sanitarias y el distanciamiento físico. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus y eso significa un compromiso moral de cuidar nuestra salud y de cuidar la salud de los demás. Y por eso lo que pasó ayer de esa aglomeración absurda es algo que vamos a combatir con toda la fuerza de la ley. Parte de ello involucra el mantener las fiscalizaciones a los ciudadanos que solo pueden moverse dentro de las comunas en transición y si es estrictamente necesario. Medidas impuestas por las autoridades para evitar rebrotes de la enfermedad. Más de 400 fotografías de carácter sexual de Ámbar Cornejo estaban en poder del padre de la tutora informal de la joven, quien fue formalizado por producción de material pornográfico infantil. El hombre, expareja de su madre, además está siendo investigado por una denuncia de abuso en contra de la adolescente presentada en enero de este año. Más de 400 imágenes, fotografías de Ámbar Cornejo explícitas y de carácter sexual. Oscuros antecedentes que salieron a la luz después de periciar el teléfono celular de Manuel García Queirolo, padre de la tutora de la niña. Yo por lo menos aprecié dos distintas en las que sí se aprecia a la persona del imputado. Se aprecia que está en el reflejo del espejo. Lo que hoy podemos sostener que le ocurrió a Ámbar podría sostenerse o producirse en el futuro respecto de otros menores que podrían estar en la misma condición. Prueba irrefutable, según la Fiscalía, de su presunta responsabilidad en los delitos de producción y almacenamiento de material pornográfico infantil. Quedó en prisión preventiva tras ser formalizado, pero Ámbar podría no ser la única víctima. Se debe determinar el origen de otros materiales audiovisuales. Es así como la Brigada Investigadora del Cibercrimen de Valparaíso realiza la extracción de la información al teléfono celular del imputado, encontrando más de 400 imágenes de Ámbar de carácter sexual y explícitas. Para nosotros como Defensoría de la Niñez queda de manifiesto que una persona que da cuenta de la comisión de delitos tan graves como la utilización de niños, niñas o adolescentes en la producción de pornografía evidentemente constituye un serio y grave peligro para la seguridad de la sociedad. Desde el principio fue apuntado como presunto agresor sexual, aunque su hija Maritza y quien liderara la búsqueda de la joven mientras estuvo desaparecida lo defendió hasta el final. García Queirolo vivía en la misma casa donde Ámbar pasó sus últimos meses de vida. Ámbar siempre fue feliz acá. Hay fotos, hay videos que lo demuestran de cómo compartíamos como familia y lo unidos que éramos y lo feliz que estaba ella acá. Y eso también lo sabe PDI y lo saben ustedes a través de las fotos que han salido de Ámbar en las redes sociales. Sin embargo, en enero de 2020, el programa colaborador de Sename, del que Ámbar era parte, tomó conocimiento de una vulneración de derechos en la esfera de la sexualidad hacia la joven, identificando derechamente a Manuel García Queirolo como agresor. Incluso muchos vecinos vinculan amorosamente a la madre de la niña con el formalizado. Años atrás yo sabía que sí, que eran pareja. Lo vi un par de veces juntos, sí. Encuentro terrible y más terrible encuentro que lo hayan detenido meses después de que se denunció. Paralelamente, este martes en el Congreso se sortearon los 5 diputados que analizarán la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, quien lideró la comisión que dejó en libertad condicional a Hugo Bustamante, hasta ahora único imputado en el crimen de la joven. Por ahora, Manuel García permanecerá en prisión preventiva durante los 90 días de plazo investigativo, con movedoras revelaciones sobre la vida de Ámbar que volvieron a remecer a los vecinos de calle Covadonga. Internacional. Comenzamos este recorrido por las noticias del mundo en medianoche en Mali, donde se están viviendo horas de tensión e incertidumbre en este país ubicado en África Occidental. Todo esto luego que su presidente y el primer ministro fueran detenidos por militares rebeldes en lo que parece ser un golpe de Estado. El líder de la asonada militar declaró que el presidente Ibrahim Boubacar Keïta y el primer ministro Boubou Cissé fueron capturados y que serían llevados a un campamento militar. La noticia del aparente golpe de Estado provocó que miles de personas salieran a las calles celebrando lo ocurrido, que aparentemente se produjo sin derramamiento de sangre.
La ONU, la Unión Europea y países africanos rechazaron esta situación y exigieron la liberación inmediata de las autoridades de gobierno. A última hora se informó de la renuncia del presidente de Mali y la disolución completa del gobierno, además de la Asamblea Nacional. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump respondió a las críticas que le hizo Michelle Obama durante la primera noche de la convención demócrata. Trump señaló que alguien debería explicarle a la ex primera dama que si él está en la Casa Blanca es gracias al trabajo que hizo Obama durante sus gobiernos. Sin aportar evidencias, el mandatario calificó la administración Obama como la más corrupta de la historia. Además, criticó que el discurso de Michelle Obama estuviera grabado. Entre tanto, los demócratas confirmaron la nominación de Joe Biden durante las últimas horas como candidato a la presidencia. Consiguió 3.558 delegados frente a los 1.151 que se inclinaron por la opción de Bernie Sanders en una votación telemática. Un auto explotó en una avenida de Buenos Aires y causó un fuerte estruendo que se escuchó en varios barrios de la capital argentina. Esta explosión originó una columna de humo que cubrió una de las autopistas más transitadas de la ciudad y según la Subsecretaría de Emergencias de Buenos Aires se trató de una camioneta que se incendió luego que los dos ocupantes descendieran del vehículo cuando vieron que empezaba a salir humo. Ambos resultaron ilesos. Y lo que vemos en pantalla corresponde a la ciudad de China de Wuhan, la que es considerada como la cuna de la pandemia, donde se realizó un festival de música electrónica, en un parque acuático. Miles de asistentes disfrutaron de este espectáculo sin mascarillas ni tampoco distancia física. Las restricciones en esa ciudad comenzaron a relajarse hasta mediados de mayo, cuando se registraron 6 nuevos casos. Las autoridades pusieron rápidamente un plan de testeo masivo y el brote fue controlado. Actualmente Wuhan ha vuelto a la normalidad con la autorización para eventos masivos y las imágenes de esta fiesta electrónica de este fin de semana así lo confirman. Tanto así que los organizadores incluso ofrecieron entradas a mitad de precio para las mujeres con el fin de atraer a más público. A esta hora tenemos una temperatura de 7,7 grados. Hoy miércoles Santiago estará despejado con una máxima de 17 grados. Osorno tendrá cielo despejado con una máxima de 10 grados. Gracias por haberse informado junto a nosotros. Los dejamos invitados a que sigan en Canal 24 Horas. Vamos a continuar con noticias toda la madrugada. Muy buenas noches.